Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me llena mucho que el que me hayan querido tomar en cuenta para este curso, ¿verdad? Y sobre todo en un punto tan álgido en la laparoscopía, que es el tema del neumoperitoneo y las técnicas de acceso laparoscópico, ¿verdad? Recuerdo muy bien a alguien que nos decía todavía el cerebro del cirujano es tan grande como la incisión que se hace. Y pues creo que ya vamos dejando esa tendencia y vamos obviamente a la cirugía con ser un poquito más conservadores, no tan agresivos, ¿verdad? Y pues obviamente como todo lo nuevo, pues hay resistencia a lo nuevo, ¿verdad? Entonces son puntos en los cuales debemos de tener una severa importancia para evitar pues ser parte de la estadística, ¿verdad? Como primer punto, pues deberíamos de encontrar las diferencias entre lo que es la laparoscopía y un procedimiento quirúrgico por laparotomía. Pues en primer lugar, la diferencia es que vamos a manejar presiones intraabdominales por el medio del neumoperitoneo que van a estar aumentadas y van a ser fuera de lo normal que deberíamos de trabajar a un ambiente abierto. La posición del paciente agregado al neumoperitoneo, que es el tema principal, pues vamos a colocar a la paciente para trabajar en piso pélvico, pues en tren del emburo. La entrada a la cavidad, no tenemos una entrada abierta versus una con mínima invasión. Y pues esto es algo a lo que me atrevería a decir, todavía hay resistencia, pero pues sabemos que la laparotomía es un 41% más segura que el procedimiento abierto. El riesgo general de complicaciones, porque pues no todos son flores en la laparoscopía, ¿verdad? Tenemos un riesgo general de complicaciones de un 8% en una laparoscopía versus un 15.2% en una laparotomía. Algo bien importante, ¿verdad? Recordemos que pues no solo es llevar al paciente al quirófano, yo realmente me asombro de muchos laparoscopistas que a veces conocen al paciente en sala de operaciones. Sin embargo, pues recuerdo unos sabios consejos de un jefe que dice, hay que saber qué batallas escoger para poder saber qué batallas vamos a pelear, ¿verdad? Entonces debemos de conocer bien al paciente que vamos a llevar a sala, ¿verdad? Recordemos de que vamos a hacer una injuria quirúrgica por muy mínima invasión que hagamos y pues primero es no hacer daño, ¿verdad? Debemos de conocer los antecedentes, sobre todo de los sistemas que vamos a alterar al nosotros abrir nuestro campo quirúrgico, sobre todo a nivel cardíaco, renal y respiratorio. No todas las pacientes que llevamos a sala están libres de patología. Por eso, pues debemos de conocer también el examen físico de la paciente, debemos conocer los antecedentes quirúrgicos para evaluar las cicatrices, ¿verdad? Sabemos que nos vamos a enfrentar a distintos escenarios, no es lo mismo que nos enfrentemos a un escenario con una paciente con antecedente de laparotomía, con una incisión mediana, que es un zipper que probablemente le exploraron hasta la garganta, a una paciente que haya tenido el antecedente de una incisión transversa con el antecedente de una cesárea. Debemos de tener en cuenta cómo vamos a hacer el abordaje, qué campo vamos a tomar, dónde nos vamos a posicionar en nuestros puertos y por eso debemos de conocer si estamos enfrentándonos a masas gigantes o al tamaño del problema que esperamos ver. Si los pacientes presentan hepatomegalia o esplenomegalia, si debemos corrernos para hacer una incisión alta, pues debemos de tomarlo en cuenta y si la paciente tiene antecedente de alguna plastía abdominal. Todo esto es sumamente importante para hacer nuestro plan quirúrgico. Y los principios básicos del neumoperitoneo, pues este curso es un curso básico de neumoperitoneo, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto, pues, es una de las etapas más importantes, ¿verdad? En la realización del neumoperitoneo, como bien lo dice aquí, es en la etapa en donde podemos o debemos de tener una serie de decisiones
los cuales nos pueden marcar el éxito de una cirugía o nos pueden llevar al rotundo fracaso de una cirugía. Podemos ir desde un enfisema subcutáneo que podemos resolverlo pues de una manera fácil hasta tener que abrir a una paciente por una lesión de vasos graves e incluso poder llegar a fallecernos por una lesión inesperada. Debemos de saber el sitio de punción que vamos a hacer en base a todo lo que estudiamos y evaluamos a la paciente anteriormente, basados en la historia clínica. Y como bien lo decían, no siempre estamos en un centro asistencial en donde lo tendremos todo a la mano. A veces, lastimosamente, hacemos cosas que no debemos hacer con lo que se tiene a la mano, ¿verdad? El equipo de insuflación, que es algo que posteriormente vamos a ir a acercarnos a la torre que tenemos aquí, ¿verdad? Es la pieza fundamental del neumoperitoneo. Y como pieza fundamental, sabemos que es un instrumento que puede fallar y es sumamente importante verificar el funcionamiento con cada paciente que nosotros tenemos. Sé que suena un poquito tedioso, ¿verdad? Pero la seguridad ante todo, antes de empezar una cirugía. ¿A quienes no les ha pasado, verdad? Que empezamos una cirugía y hacemos la incisión, colocamos el trocar principal y, oh, sorpresa, ya no tenemos CO2 en el cilindro. Y resulta que hay que ir a traer un cilindro donde no está la mano, y si está la mano no está la llave, y si está la llave no le hace a la manguera. Entonces, son cosas que debemos prever. Debemos conectar el tubo de insuflación al filtro del insuflador, ¿verdad? Y la primera prueba que deberíamos de hacer es colocar el insuflador a alto flujo, ¿verdad? A 6 litros por minuto sin ninguna oclusión. Si llevamos a 6 litros por minuto sin ninguna oclusión, la presión debería de mantenerse en cero. Eso quiere decir que el flujo de nuestro insuflador es un alto flujo que no está interrumpido. Como ya lo habíamos visto en presentaciones anteriores, ¿verdad? La correcta posición del insuflador, ¿verdad? El monitor debe estar a la altura o 10 grados arriba de nuestra vista para no tener un cansancio durante la cirugía. Recordemos que la cirugía laparoscópica es una cirugía cómoda, no es una cirugía para correr, ¿verdad? Si estamos en una mala posición, pues obviamente se nos va a hacer más difícil. Nos vamos a cansar y se nos va a hacer más tedioso. Y el insuflador es el segundo que está por debajo del monitor. Lo debemos de tener a la mano, o a la vista, perdón, tanto los cirujanos como el anestesiólogo. Bien importante con el insuflador, tenemos parámetros a seguir. Sé que algunos manejan constantes, sin embargo, no, estos pueden cambiar durante la cirugía. Como primer lugar, pues tenemos el encendido y el apagado, sencillo como lo ven acá, ¿verdad? Acá tenemos el indicador de la cantidad de CO2 que tiene el cilindro. Acá podemos setear la presión a la cual nosotros queremos trabajar a nivel de presión abdominal. Acá tenemos el flujo por minuto en litros, ¿sí? El cual es la velocidad a la cual nosotros queremos llegar el seteo de nuestra presión. Y aquí de último tenemos los litros que hemos utilizado a lo largo de toda nuestra cirugía, a lo largo del tiempo de la cirugía. Nuestro filtro que siempre debe presentarse y pues vamos a ver las demás características que tiene el insuflador. Lo que hablábamos anteriormente. Tenemos el acople que va en la parte posterior, debemos de cerciorarnos que sea el acople al cual está. No siempre encontramos una torre ya armada y si tenemos problemas con la torre, pues debemos ser lo suficientemente capaces para nosotros poder resolver el problema. Y no esperar al técnico para que, por si no está a la mano, pues atrasarnos más en la cirugía. Acá sí voy a pedir que me ayuden con sus celulares, pues esto es algo, pues muy probablemente esto, algunos ya lo sabían, algunos no lo sabían, ¿verdad? Pero es importante saber todo acerca del equipo con el cual estamos trabajando. Estamos con los cilindros de CO2 y pues no está de más decirles que la presión que tienen de CO2, estos cilindritos que ustedes ven acá, van entre 50 a 200 milibares, ¿sí? Recordemos que un bar equivale a 760 milímetros de mercurio. Y nosotros queremos trabajar
a 12 milímetros. Entonces, no sé si me pueden ayudar. 12 dividido 760. Por 1000 para pasarlo a milibares. Esa es la conversión que debe hacer la válvula de escape que tenemos aquí adentro, para que nosotros podamos setear a 12 milímetros entre 12 y 14, que es lo que queremos trabajar. Entonces, son características que debemos de conocer y por ende, pues aquí es una de las razones por las cuales debemos hacer las pruebas. No me quisiera imaginar yo que no sirva la válvula y pues se nos escape el flujo hacia el abdomen. No quisiera saber qué pudiera pasar, ¿verdad? La revisión del funcionamiento del equipo, algo importante, ¿verdad? Otra de las pruebas que podemos hacer o que deberíamos de hacer antes de iniciar la cirugía es colocar nuestro insuflador a 1 litro por minuto y obstruir el flujo de salida. Automáticamente la presión debería de subir a 30 milímetros y detenerse enseguida para marcar un flujo de 0. ¿Ok? Este es otro tip de seguridad que debemos de cerciorarnos ante una obstrucción o ante una presión no deseada. Como todo el equipo deberíamos de revisarlo previo a iniciar una cirugía, ¿verdad? Deberíamos de conectar la manguera del insuflador a nuestra aguja de Veress, ¿ok? Sabemos que una 14 French no debería de pasar arriba de 2.7 litros por minuto, ¿ok? Así que si el flujo está por arriba de 3 milímetros, debemos de saber que nuestra aguja de Veress que vamos a utilizar para realizar el neumoperitoneo puede estar obstruida o con mal funcionamiento. No quisiera imaginarme, pues utilizar una aguja de Veress en el cual el bisel no es protegido por este resorte que se encuentra acá, ¿verdad? Y en alguna mano inexperta introducirlo en un abdomen sin ningún neumo. Así que qué tedioso hacer todo esto antes de hacer una cirugía. Sin embargo, pues hay que aceptarlo, ¿verdad? Estamos perdidos si no hacemos nuestra revisión de seguridad previa. En algunos lugares lo que se hace, pues sabemos que por premuras del cirujano, pues es entrenar a una persona que siempre generalmente está con nosotros para que sea el encargado pues de hacer todas estas revisiones. Sin embargo, lo recomendable es que el cirujano mismo sea quien lo haga, ¿verdad? Es fundamental en toda cirugía. Bueno, pues importante, ya revisamos todo nuestro equipo y cómo llegamos a la conclusión, qué gas utilizamos. Pues hay distintos estudios y a lo largo de la historia, pues no vamos a tocar la historia que hemos ido evolucionando, sin embargo, pues hemos tenido estudios en los cuales ponen a estudiar, ponen en comparación el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el aire inclusive, en algunos momentos se insufló aire ambiente, el oxígeno y el nitrógeno, ¿verdad? Y pues, ¿qué dicen del CO2? Pues vámonos a los metaanálisis, ¿verdad? Esta revisión es de los gases establecidos para neumoperitoneo en la intervención laparoscópica abdominal. Y pues llegaron a dilucidar que el CO2 tenía las siguientes 6 características, y estas 6 características son las que deben de reunir el gas ideal para trabajar el neumoperitoneo. Debe ser un gas incoloro, porque imagínense trabajar la cavidad abdominal con un gas que nos altere. Sin embargo, pues como adelanto tecnológico ya tenemos fuentes de luz con filtro, ¿verdad? Los cuales nos pueden mostrar una mejor visión de los vasos, un gas que sea inerte, un gas no inflamable, recordémonos de la clase anterior de electrocirugía, que sea soluble en el plasma, pero fácil de eliminar con la ventilación pulmonar, que sea bajo de riesgo para hacer una embolia gaseosa y de producirnos una hipercapnia severa. Y algo bien importante, para una mejor visión, que difunda a través del peritoneo. Con anterioridad preguntaban, bueno, ¿qué pasa con el eterno problema de bajémosle al aire, subámosle al aire, qué calor, el paciente está temblando, el cirujano está sudando? ¿Ok? Recordemos que en el cilindro de gas mantenemos un CO2 que es seco, que se encuentra a 21 grados centígrados, ¿sí? Y pues
El monitor tiene otra característica, ¿verdad? Recordemos que la cavidad abdominal pues está a temperatura corporal a 37 grados, ¿verdad? Está humidificado, hay plasma, ¿verdad? Hay líquido, ¿sí? Entonces, el monitor ya tiene un precalentamiento. El precalentamiento me permite a mí convertir el gas de 21 grados centígrados a insuflar un gas de 37 grados centígrados. ¿Y qué se traduce eso? Pues mejor termorregulación para el paciente, evitamos desecación del peritoneo y eso se va a traducir ¿en qué? En menor cantidad de adherencias o menor incidencia de adherencias, disminuye la hipotermia como ya lo habíamos dicho y pues reducimos el daño peritoneal y la respuesta inflamatoria. Menor días de estancia hospitalaria, menor dolor y una una mejoría más tangible en un abordaje laparoscópico. Importante entonces, ya probamos el insuflador, ya probamos todas sus características, ya nos funciona y ahora pues previo a hacer un neumoperitoneo debemos de conocer qué va a pasar a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel metabólico, a nivel renal, ¿verdad? Y pues obviamente recordar algo que veíamos en el pregrado, que pues la presión intraabdominal en una paciente debe estar o es normal entre 5 y 7 milímetros de mercurio, en una obesidad mórbida pues que puede llegar entre 9 y 14 milímetros de mercurio, ¿verdad? Estos cambios pues se dan mínimos si trabajamos con una presión intraabdominal de 12 milímetros de mercurio y son bien tolerados por los pacientes, ojo, sin patologías asociadas, ¿ok? Y inician a desaparecer después de exsuflar la cavidad abdominal. Inclusive la diuresis regresa a su normalidad a 24 horas de haber terminado. Eso es lo importante, ¿verdad? De la valoración preoperatoria que hablábamos al inicio. Entonces, ¿qué pasa con los cambios hemodinámicos? Esto pues es más que todo un repaso de la clase que nos daban de anestesia, ¿verdad? El neumoperitoneo lo que hace es un efecto de masa a nivel de abdomen, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿qué pasaría si yo me paro encima de la vena cava? ¿Ok? Tenemos una baja precarga, ¿sí? Por el efecto de masa que estamos creando por el neumoperitoneo. Por ende, vamos a tener una baja en la sangre que va a oxigenarse y quien va a sufrir es nuestro ventrículo que va a eyectar una poca cantidad de sangre. ¿Qué pasa con presiones cuando empezamos a subir presiones por arriba de 10 milímetros de mercurio? El mismo CO2 tiene un estímulo directo sobre la vasoconstricción y va a alterarnos nuestro gasto cardíaco. Cuando empezamos a trabajar con presiones por arriba de 10 milímetros de mercurio, empezamos a disminuir nuestro gasto cardíaco en un 50%. Y reflejo de esto, para mantenerlo, tenemos una vasoconstricción sistémica, ojo, sistémica, porque a nivel central vamos a tener una vasodilatación, ¿sí? Y un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Esto cómo lo traducimos? Bueno, si yo me paro en la vena cava y quiero con esta manguera regar un gran jardín, pues obviamente, ¿qué necesito? Pues aumentar mi flujo a como dé lugar, ¿sí? Si yo le pongo el dedo a la manguera, pues va a tirar más flujo y pues va a tirar más constante, ¿verdad? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial sistémica. Añadido a esto, pues tenemos a nuestro equipo, ¿verdad? El anestesiólogo. Que no solo nosotros tenemos un efecto de masa con el neumoperitoneo que estamos causando, sino que, sin embargo, tenemos una presión positiva a nivel de tórax. O sea, estamos causando aún mayor presión, ¿verdad? Y estos cambios empiezan a dar con una presión por arriba de 10 milímetros. Pues acá, en resumen, ¿verdad? Lo que estábamos platicando anteriormente. El aumento de la presión intraabdominal disminuye el retorno venoso y hay disminución del gasto cardíaco. El aumento de la presión intraabdominal aumenta la presión intratorácica y pues empiezan la liberación de vasoreceptores, ¿verdad? La liberación de vasopresina que me va a aumentar la resistencia periférica y me va a aumentar la resistencia vascular sistémica aumentándome la presión. Esto obviamente va a tener repercusión sobre órganos abdominales, que los vamos a ver ahorita.
¿Qué pasa con los famosos cambios respiratorios? Tenemos hipercapnia por el ingreso del CO2 que estamos insuflando. ¿Y cómo la podemos corregir? Sé que es algo que frecuentemente no lo hacemos, ¿verdad? Pero pues, como diría alguien por ahí, todo se aprende todos los días. Una manera fácil, ¿verdad?, de corregir esa hipercapnia, sí voy a necesitar otra vez que me ayuden ahí con una calculadora, ¿sí? Es, si tenemos un paciente con un CO2 de 50, o de 55, perdón, que obviamente ya estamos en hipercapnia, ¿verdad? Y la tenemos a una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, multipliquemos 55 por 12, y lo queremos, 660, ok, y lo queremos llevar a una PCO2 de 40, dividámoslo dentro de 40. ¿Perdón? Ok, vamos a corregir esa hipercapnia aumentando la frecuencia respiratoria a 17 respiraciones por minuto. Ok. Sé que es algo que pues no, generalmente no lo hacemos nosotros, pero pues todos hay que saberlo, ¿verdad? Y pues tenemos un shunt perdido, ¿verdad? Por lo tanto vamos a tener una hipoxemia. Pues acá repasamos nuevamente, ¿verdad? El intercambio gaseoso, hay aumento de la presión intraabdominal, disminuimos la movilidad del diafragma, se limita la ventilación, la compliance pulmonar está disminuida, ¿verdad? Disminuimos la capacidad residual funcional y pues obviamente el shunt disminuido, tenemos una ventilación, perfusión alterada. Si esto no lo corregimos, lo vamos a ver convertido en atelectasias, ¿ok? Sobre todo a nivel basal, porque es donde repercute la presión en un paciente que tenemos en semifuller. Añadido a eso, tenemos el semifuller, que pues es algo que vivimos peleando constantemente. Debemos de tener en cuenta que la rapidez de la insuflación debe ser lenta. No deberíamos de insuflar o de iniciar a insuflar por arriba de 2.5 litros. ¿Ok? Es el límite, es la velocidad necesaria para que el peritoneo permita en sus dos hojas poder expandirse. Aquí es donde mayores accidentes pasan en la cirugía laparoscópica, en una insuflación rápida, en donde no estamos precavidos a lo que nos puede pasar. Y la duración del neumoperitoneo. Sabemos que cirugías por arriba de 300 minutos, pues ya empezamos a tener un poquito de atelectasias, sobre todo a nivel basal. La hipoxemia, pues obviamente estamos insuflando CO2, ¿verdad? La hemoglobina es pues más afín al CO2 que al oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a convertir en una mala ventilación, una baja perfusión. Ya vimos el gasto cardíaco, cómo no lo altera, y las restricciones pulmonares. Y todo esto se va a ver en el resultado de una acidosis pulmonar. ¿Qué pasa a nivel de órganos abdominales? ¿Verdad? Debemos de tener en cuenta que pues, si estamos creando un efecto de masa, sobre todo con presiones por arriba de 15 milímetros de mercurio, pues obviamente el flujo se va a ver comprometido. Cuando el flujo sanguíneo cortical renal está con este efecto de masa a esta presión, disminuye en un 60%, y si no hay sangre que pase, pues obviamente no va a haber que filtre, ¿ok? Entonces el filtrado glomerular también se ve alterado disminuido en un 25% por compresión directa del riñón, arterias y venas renales. ¿Qué hace el riñón ante esta injuria, verdad? Pues hay liberación de aldosterona para recoger sodio, se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, hay secreción de hormona antidiurética, y por ende vamos a tener una vasoconstricción periférica. Obviamente si no llega flujo, pues lo que necesitamos es, los vasos dicen, bueno, dilatémonos y que haya más volumen para ver si así nos mandan más flujo. Y hay retención de líquido. Por eso es que muchas veces nos damos cuenta que en las cirugías, cuando son de un corto tiempo, la diuresis no se ve tan afectada. Sin embargo, cuando estamos trabajando por arriba de 15 milímetros de mercurio y con una cirugía de larga duración, pues vemos una diuresis que ya empieza a disminuir como resultado de lo que hablábamos anteriormente.
Si estamos trabajando con una presión intraabdominal por debajo de 12 milímetros, la función renal se normaliza las primeras 24 horas. Las alteraciones digestivas, pues ya sabemos, ¿verdad? Últimamente se habla de aquel ayuno prolongado que querían los anestesiólogos. Se sabe que ahora hay más producción de acidez. Ahora se está tornando por el ayuno de 2 horas, por ejemplo, con protector gástrico y procinéticos. El aumento de la presión intraabdominal aumenta el riesgo de reflujo pasivo. Por eso, debemos de impedir a toda costa que la laparoscopía nos den una anestesia regional. Suena tal vez abrupto, pero sin embargo, les puedo decir que hay lugares en los que tienden a hacer este tipo de actividad, por costos, etcétera, ya sabrán, ¿verdad? Sin embargo, pues la vía aérea debe estar siempre protegida. Y a nivel de sistema nervioso central, pues al revés de lo que teníamos, ¿verdad? Teníamos un aumento de la presión sistémica, pues aquí tenemos por vasoconstricción, aquí pues tenemos la hipercarbia que nos va a dar una vasodilatación y pues deberíamos de recordar la teoría de Morron-Kelly. ¿Qué decía esta teoría? Que el volumen cerebral intracraneal total es constante, ¿sí? Y está dado por sangre, cerebro y líquido cefalorraquídeo. Con uno que se altere, los otros dos tienen que compensarlo, ¿ok? Si tenemos vasodilatación, vamos a tener hipertensión intracraneana, ¿ok? Por eso es una de las contraindicaciones que hablábamos el otro día, que pacientes con lesiones intracraneanas o hipertensión intracraneana es una contraindicación absoluta para poder hacer una laparoscopia. En síntesis, pues hablamos que las complicaciones de la insuflación pueden ir desde retención de CO2 con disminución del pH dándonos una acidez pulmonar, respiratoria, hipoxemia que va a traducirse secundariamente en arritmias y la famosa insuflación con tanta premura, ¿verdad? Que nos va a irritar el nervio frénico, el vago, perdón, y pues nos va a dar el dolor referido a hombro. Bueno, hablamos ya de las alteraciones que nos presenta el neumoperitoneo, de la importancia que tiene pues un buen examen previo a llevar a sala a la paciente. Hablamos de pues qué debemos de hacer para prever que todo el equipo esté funcionando de manera correcta. Pues ahora tenemos la paciente en sala, ¿ok? La paciente en sala se recomienda al cirujano que sea quien coloque a la paciente, ¿ok? Vemos estas pierneras de Allen, lastimosamente no contamos en todas las instituciones con este tipo de pierneras, ¿verdad? Pero serían las ideales para trabajar en laparoscopía. Esta imagen tal vez no ayuda mucho, pero el coxis debería estar 2 centímetros por fuera de la camilla, ¿ok? Algo bien importante, vean este ángulo, ¿sí? Vean este ángulo, mayor de 120 grados. ¿Qué me permite a mí este ángulo? Dar un paso atrás y girar mi óptica casi 360 grados y permitir ver abdomen superior y permitir cualquier movimiento de instrumentos que yo quiera. Estas pierneas, pues obviamente no tenemos una compresión aquí, pues eliminamos las lesiones del nervio peroneo. Si vamos a utilizar topes y tenemos la dicha de tener topes en nuestra institución, deben de estar colocados a nivel del acromio. ¿Ok? Ese tren de Lembourg que pues a veces tenemos miedo de que la paciente se nos vaya a caer y vaya a quedar de cabeza con el anestesiólogo, pues los topes deberían de estar a nivel del acromio. Esta foto que ven acá la puse pues adrede, ¿verdad? Veamos la posición de los brazos. La posición de los brazos debe ser bien importante. La posición debe ir en una posición neutral, perdón, a lo largo del paciente, que me permita a mí o a quien esté operando este movimiento. Miren hasta qué altura estoy yo y miren mis brazos, están cómodamente sin que nos recarguemos, ¿ok? Si tuviéramos los brazos abiertos, tuviéramos a la paciente como que fuera balletista, ¿verdad? Y obviamente las lesiones de los plexos braquiales ahí vienen secundaria. Vean la posición, vean el ángulo de 120 grados, vean cómo está recta la rodilla,
¿ok? Debemos de cuidar nuestras rodillas alineadas, por favor, flexionadas, pero siempre alineadas. Y algo bien importante que no se nos debe pasar por alto, sobre todo en las cirugías que vamos a utilizar electrocirugía, sobre todo en las que usamos energía monopolar, en la que vamos a tomar una placa externa. Debemos de aislar perfectamente las manos de la paciente. Vamos a ver una foto acá, en que persiste bien en ángulo, pero colocamos bien las piernas, sin embargo vean dónde topa esta mano, ¿verdad? Nos podemos llevar sorpresas no bien vistas, ¿verdad? Si vamos a utilizar un abordaje alto, ya sea por arriba del ombligo hasta la altura donde ustedes quieran entrar, o inclusive, en punto de Palmer, es importante utilizar una sonda nasogástrica, ¿ok? Importante, por favor, antes, pues obviamente lo hacemos en el lavado, pero por si se les obvia, nunca se coloca un trocar auxiliar si no está cateterizada la vejiga del paciente, ¿ok? Recordemos, la seguridad pues va a ser el éxito de nuestra cirugía. Y la cama operatoria debe estar lo más baja posible. Recordemos que estamos peleando con una altura abdominal, que va a tener un neumo, que vamos a tener la altura de un trocar y encima de eso vamos a tener la extensión de la pinza. Si colocamos una cama muy alta, pues obviamente vamos a tener nuestras manos hasta arriba y creo que nadie aguantará ninguna cirugía más de 5 minutos con las manos en esa posición. La creación del neumoperitoneo, pues es uno de los pasos más críticos. Si tenemos un neumoperitoneo bien hecho, pues ganamos ya un 50% de esa batalla. ¿Ok? La colocación de la aguja de Veres, independientemente de la posición en donde la coloquemos, y el trocar primario son los pasos más críticos de la cirugía al inicio. Debemos de tomar en cuenta el peso de la paciente para evitar hacer un preneumoperitoneo por una mala técnica, ¿verdad? Y que esto nos vaya a recaer en el abandono del procedimiento. ¿Qué complicaciones podemos tener por una mala técnica? Pues en porcentajes, las estadísticas dicen que las complicaciones con la colocación de la aguja de Veres son hasta un 39%, el trocar primario en un 37%, y los trócares accesorios no menos importantes con un 22%. Veamos aquí la importancia del trocar primario. Después de crear un neumoperitoneo, lo primero que debemos de hacer es verificar el punto de incisión. O podemos estar desapercibidos de haber provocado una lesión y estar trabajando con una lesión ahí. Los trócares realmente, pues tenemos la técnica de triangulación. La técnica de triangulación, pues nos permite hacer una anatomía topográfica, como bien lo decía el doctor Barrio Schaefer el otro día, ¿verdad? Que teníamos que tener la idea de sobre qué estructuras estamos trabajando. No hay una definición como tal de cómo colocar los trócares, porque estos pueden moverse dentro del triángulo de seguridad dependiendo de lo que vamos a abordar. No podemos trabajar trócares accesorios a nivel de las espinas si tenemos una masa gigante, ¿ok? ¿Qué se recomienda? La ley de 4 vías más triangulación. Tenemos triangulación desde el apéndice sifoides, de la cresta ilíaca anterior, y hacemos completamente el triángulo. ¿Por qué 4 vías? Ambas manos, sé que es una cirugía mínimamente invasiva, pero ambas manos del cirujano y del ayudante deben de estar ocupadas. ¿Okay? No hay una ley que nos restrinja el número de accesos si para eso nos va a permitir tener éxito en la cirugía. Vemos la triangulación que habíamos hablado, apéndice sifoides, la cresta anterior, ¿ok? Y en algunas ocasiones, dependerá de la escuela que utilicemos, podemos utilizar un punto a 8 centímetros por debajo del ombligo, que va a ser un acceso suprapúbico. Sobre todo para suturar, algunos cirujanos lo utilizan. Debemos de recordar que estamos trabajando en palanca, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
Acá tenemos un trocar, acá tenemos un instrumento y el movimiento que nosotros hagamos fuera del abdomen se va a ver reflejado en el movimiento de desplazamiento adentro del abdomen. Entonces, ojo con esos movimientos abruptos, esos movimientos tan rápidos que podemos lesionar algo y no percibirlo. Acá tenemos nuevamente la triangulación que nos permite la seguridad. Sabemos que a nivel umbilical tenemos la bifurcación de la aorta, perdón. Por eso es que vamos a ver posteriormente el ángulo en el cual debemos de entrar con una aguja de Veress y en un trocar primario para evitar la lesión directa a grandes vasos. 2 centímetros mediales a la cresta ilíaca, pues podemos triangular con nuestros trócares. 8 centímetros por debajo del ombligo podemos colocar un puerto suprapúbico. Hasta 5 centímetros podemos colocar un puerto supraumbilical. Y pues acá tenemos el punto de Palmer, ¿verdad? La pregunta de oro a veces, ¿qué acceso laparoscópico? ¿Cuál es el mejor? ¿Qué tengo que hacer? Hacemos open flap, hacemos aguja de Veress. Anteriormente se manejaba, él utiliza aguja de Veress, él es ginecólogo. Él hace open flap, él es cirujano, ¿verdad? Entonces, pues vámonos a la revisión a ver qué es lo que opinan, ¿verdad? Esta revisión de Cochrane es una revisión de un metaanálisis que pues pusieron 28 ensayos controlados aleatorizados con 4.860 personas sometidas a la laparoscopía y se evaluaron, hicieron 14 comparaciones, ¿verdad? En general, sorpresa, no hay pruebas de beneficio en cualquier técnica en términos de prevención de complicaciones vasculares o viscerales. Sí hay ventajas sobre el open flap, sobre la aguja de Veress, que son menor tasa de fracaso en la entrada, menor tasa en la insuflación y hacer un preneumo y menor tasa de lesiones en el aumento. Así que, ¿cuál es la mejor técnica? La que el cirujano domine, ¿ok? La que el cirujano se sienta diestro con ella, la que el cirujano practique, con la que se sienta cómodo y sobre todo seguro para abordarla. Ahora bien, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué dicen las recomendaciones? Utilicemos aguja de Veress, punción fallida, una segunda punción fallida y open flap, ¿verdad? Hassan. Entonces, pues, saquemos nuestras conclusiones, ¿verdad? Y pues quedémonos con la técnica que más nosotros nos sentamos confiados de usar. Debemos de conocer los instrumentos con los que vamos a hacer nuestro abordaje, con los que cuenta el centro asistencial en el que estamos y pues como ya lo decía, el metaanálisis, utilice el cual usted esté entrenado, el que se sienta confortable y el que usted sienta seguro de utilizar. Recordemos de conocer bien a la paciente porque según el fenotipo de la paciente podemos cambiar el ángulo de nuestra entrada. En pacientes con obesidad mórbida, recordemos que la cicatriz umbilical va a estar por debajo de la bifurcación de los grandes vasos. Y ojo, si nos desviamos, vamos directo a vasos retroperitoneales, ¿verdad? Entonces, podemos entrar una aguja y el primer trocar a 90 grados sin ningún problema. Pero si tenemos la contraparte, una paciente delgada, la cicatriz umbilical va a estar por arriba de la bifurcación de los grandes vasos. Y ahí sí, importante, ingresar a 45 grados. El ángulo se debe hacer desde el contacto que tenemos con la fascia. Si lo hacemos antes, muy probablemente nos vamos a quedar cortos y vamos a empezar a hacer un preneumo. ¿Okay? ¿Qué pasa si no nos gusta el ombligo? Si tenemos una masa muy grande, si tenemos un abordaje arriba. A mí me gusta mucho esta ilustración. Tenemos 5 centímetros por arriba del ombligo y podemos ir viendo acá cómo los grandes vasos se nos van acercando los primeros 2 centímetros por arriba de la cicatriz umbilical. Posteriormente, nuevamente vamos alejando. Y 6.5 centímetros por arriba de la cicatriz umbilical, tenemos el ligamento. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Acá tenemos las gráficas, ¿verdad? Cómo nos podemos ir acercando a la aorta o a la vena cava según nos vamos alejando del ombligo en forma cefálica. Vemos que después de los 2 centímetros nuevamente empezamos a ganar espacio. Importante porque debemos de saber hasta dónde podemos
adentrarnos, ¿verdad? O qué tan poco debemos adentrarnos para estar seguros. Bueno, ya que conocemos dónde podemos ingresar, pues ahora qué instrumentos tenemos que nos permitan tener ese acceso. Tenemos instrumentos de primera y segunda generación. El principio de estocada, pues obviamente podemos recordarnos de la estocada que da un torero, ¿ok? Acá tenemos trójares, aquí tenemos aguja de veres, y los de segunda generación, el OptiView, que nos permite dar giro, retracción tisular, y nos permite ir viendo en tiempo real la entrada que estamos haciendo, ya sea con neumo o sin neumo. De primera generación, como hablábamos, ¿verdad? Trócares, aguja de veres. El trócar, pues, tiene una vaina externa y un trócar removible. Tenemos trócares con punta roma, la punta distal es cónica, piramidal o con gía. Todos los cónicos requieren de mayor fuerza de presión. Los que están afilados, al contrario, con una menor fuerza de presión. Aquí tenemos la función de la aguja de veres. Acá debe de tener un resorte que nosotros, para hacer la prueba, debemos contraer donde está la válvula y pues vamos a ocultar la seguridad que tenemos del bisel. Y los trócares, pues vemos un trócar piramidal, un trócar cónico y un trócar de Hassan que es con una punta roma, ¿verdad? Últimamente, pues tenemos ya unos trócares que ya no cortan la fascia, sino que nada más la separan y pues obviamente hay menos recurrencia de hernias posteriores. El famoso gasless, ¿verdad? La técnica sin gas. De hecho, existe una organización, ¿verdad?, dedicada a este tipo de técnicas. Pues tenemos un brazo mecánico en el cual pues nos sostiene la óptica y pues prácticamente hacemos una tienda, ¿verdad?, porque no hacemos el domo que usualmente vemos en el neumoperitoneo. Importante aquí, vemos que los instrumentos, ¿verdad?, son instrumentos similares a los que utilizamos en una cirugía abierta, sin embargo son instrumentos más largos. Entramos a los instrumentos de segunda generación, en donde pues obviamente ya no hay principio de corte, no hay principio de estocada, sino únicamente retracción tisular. Vemos aquí este bisel, el cual vamos en forma de las agujas del reloj, vamos ingresando y vemos cómo los tejidos van separando y subiendo a través del trócar. Debemos de utilizar a 2 centímetros un lente de 0 grados que nos permita ir viendo en tiempo real nuestra entrada, ¿verdad? Aquí tenemos la muesca que nos permite ir penetrando y pues en giros en forma de agujas del reloj vamos adentrándonos en los planos que necesitamos. No necesita aplicar ninguna fuerza de presión. Podemos utilizarlo con neumo y sin neumo. La técnica pues más utilizada, la técnica transumbilical, es el sitio más común para insertar una aguja de veres. Pues si hacemos una incisión en piel de 1.5 centímetros, utilizamos una hoja de bisturí número 11. Debemos verificar el funcionamiento, como ya lo habíamos visto, de la aguja de veres. Y ojo con esto, la válvula siempre abierta, algo bien sencillo que nos puede complicar y llegar al fallo de la cirugía. La mesa siempre a 0 grados y la inserción de la aguja dependerá del peso de la paciente, pero pues la angulación siempre sobre la línea media, directo al hueco pélvico. Ojo, no Trendelenburg, sino directo a vasos retroperitoneales. Nos altera completamente la anatomía. Elevamos la pared abdominal. Con esto pues ya tenemos los 45 grados y pues debemos de recordar, ¿verdad? Algo que nos puede servir de parámetro es que nuestra circunferencia completa, 1/3, pues vamos a llegar hasta la cavidad donde necesitamos y los 2/3 posteriores pues de vasos hacia atrás, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, un intento fallido, podemos intentar un intento más, ¿ok? Recolocamos todo, ¿verdad? No ingresamos en el mismo punto en el que hicimos la punción, nos corremos un poquito hacia cefálico y si tenemos el segundo intento fallido, pues debemos de buscar un sitio alterno para poder ingresar o hacer la técnica abierta. Repetimos, importante, vemos aquí, retracción tisular hacia arriba,
Vemos cómo está creado el neumo, el espacio, ¿ok? Y la importancia de entrar a 45 grados. Si nosotros seguimos esta línea hacia el hueco pélvico, perdón, vemos cómo nos alejamos de los grandes vasos. Y vamos a ver posteriormente por qué no debemos corrernos hacia los lados, porque obviamente vamos directo hacia la bifurcación. Si nosotros hacemos nuestro primer ingreso con tren del Lembour, ojo, a 45 grados y directo a los vasos o directo al retroperitoneo. La angulación hasta que tengamos contacto con el peritoneo, ¿ok? Si no, nos vamos directo a hacer un preneumo-peritoneo. Y ojo lo que habíamos hablado, algo tan sencillo que nos puede dificultar el resto de la cirugía. Si no abrimos la válvula, no vamos a permitir el intercambio que hay entre la presión externa a la presión interna. Y lo que vamos a hacer cuando hagamos la retracción tisular, vamos a hacer una retracción vacía o un espacio vacío y nos vamos a traer hacia arriba el tejido, ¿ok? Y este espacio virtual no lo vamos a crear. Al contrario de abrir la válvula, pues el cambio de presión nos permite generar esta seguridad, ¿verdad? Repito, hacemos la incisión en piel, colocamos nuestra aguja de Veress a 90 grados hasta el contacto con la fascia y posteriormente, pues ven cómo el dorso de la mano está en contacto con la piel porque debemos hacer una punción segura, guiada, lenta, a 45 grados directo hacia el hueco pélvico. ¿Qué pruebas podemos hacer para cerciorarnos si estamos o no en la posición correcta? Todas estas pruebas antes de iniciar la insuflación. Colocamos una aguja de 10 cc, la llenamos de solución salina, quitamos el émbolo y vemos la caída libre a una velocidad constante, ¿ok? Creando siempre hacia arriba la retracción para crear el vacío y el espacio del peritoneo. Aquí está quitando el émbolo, ¿verdad? O retrayendo el émbolo. No deberíamos de tener burbujas, ¿verdad? Pensando en que estamos en intestino. No deberíamos de tener salida de sangre pensando en que estamos en una lesión vascular. Introducimos solución salina y pues con la misma deberíamos de retornar la solución que estamos inyectando. Ojo, estas pruebas las hace el ayudante. El cirujano nunca quita la mano de su aguja de Veress, porque si no, movemos la aguja de Veress. La prueba más confiable que tenemos, pues es el volumen de flujo, ¿verdad? El volumen del flujo que tenemos es el parámetro más confiable. Por debajo de 10 milímetros, cuando ingresamos nuestra aguja de Veress y hacemos la retracción de la piel, deberíamos de tener un valor negativo o de 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos creando? ¿Qué otros signos deberíamos de estar observando durante el neumoperitoneo? Pues la distensión simétrica del abdomen, ¿sí? Deberíamos de tener la pérdida de la matidez hepática y pues lo que habíamos hablado anteriormente, un lento aumento de la presión intraabdominal, no por arriba de 2.5 litros, ¿ok? Y si la presión esta es la prueba más confiable. Si la presión intraabdominal que nos marca el insuflador se dispara por arriba de 14 milímetros antes de haber insuflado entre 1.5 y 2 litros, ojo porque estamos en espacio preperitoneal. Y vamos a hacer un preneumo bien extenso. La seguridad y aquí el segundo debate. ¿Hasta cuánto subimos el neumo? ¿Por qué lo subimos tanto? No lo subas tanto. Tenemos constante pelea con esto, ¿verdad? Esta ilustración me gusta mucho porque en un ángulo de 0 grados, con una presión de 25, sin tren de Lembour, ojo, sin tren de Lembour a 0 grados, es como que estuviéramos trabajando con una presión intraabdominal de 15 milímetros. Pero el espacio que nos genera es de 10 centímetros hasta los vasos, hasta los grandes vasos, ¿ok? Podemos ver la seguridad que nos brinda el insuflar para hacer una punción primaria y la colocación de los trócares accesorios. Importante aquí también, la disposición del trócar, ¿verdad? Colocamos a 90 grados el trócar hasta tocar fascia y estando en fascia, angulamos, ¿ok? Esta posición deberíamos de respetar el ángulo de 90 grados que hacemos en el brazo, ¿verdad? La fuerza debe ir con todo el brazo, ¿ok? Y ojo, mucho ojo, miren mi dedo índice, ¿sí? Tengo un tope que me permite no pasarme con el trócar, ¿ok?
y mi posición no estoy encima de la paciente, no estoy atrás de la paciente, los pies a la altura del hombro, en posición correcta, ¿sí? Sin echarme encima de la paciente para no angular hacia los lados mi trocar e irme hacia las ilíacas. Repetimos, ¿verdad? La importancia del ángulo de cero, la manera incorrecta es hacerlo con posición de Trendelenburg, ¿sí? Acá la importancia de la angulación, si entramos a 90 vamos directo a hacer un fallo, si entramos a 45 hacia el hueco pélvico, pues vamos libres, ¿sí? Y ojo con esto, si nos paramos mal, si estamos encima de la paciente, si estamos con una mesa muy alta, si estamos y nos resbalamos porque había algo en sala, miren lo que pasa si nosotros giramos levemente nuestra aguja, recordemos nuestro trocar, recordemos que estamos trabajando en una palanca, vamos directo hacia las ilíacas, ¿ok? Y segura lesión. Como ese es un curso básico, ¿verdad? Aquí dicen repetir, 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 así se te quedará, ¿ok? Entonces haremos un breve repaso, ¿verdad? Colocamos a la paciente, no en Trendelenburg, verificamos, ¿verdad? Nuestra historia clínica, no cicatrices, puntos de referencia, ya hacemos la visualización anatómica, anatomía topográfica, que muy bien nos platicaban con anterioridad, utilizamos una hoja de bisturí número 11 o número 15, suficientemente amplia, y los clics de la aguja de Veress. El clic de verificación que vimos anteriormente, aquí vamos a tener 2 clics en la fase anterior y fase posterior, ¿ok? Si entramos en punto de Palmer, pues vamos a escuchar 3 clics, ¿ok? La técnica de seguridad, verificar si estamos colocando de manera correcta y pues hacemos todas nuestras pruebas de seguridad si estamos en la posición o en el lugar deseado. Si no, pues verificamos la presión intraperitoneal con nuestro insuflador y podemos recolocar si fuera necesario. Reevaluamos nuevamente nuestros puntos de referencia óseo, la visualización anatómica en nuestra mente y podemos hacer ya nuestra entrada de los puertos accesorios. Estando aquí, ya podemos colocar a nuestra paciente en Trendelenburg, ¿sí? Y bajo visión directa, ya podemos ver y apartar intestino, colocar instrumentos y toda la inspección que requiera. Ya hablamos de la técnica más usual. ¿Qué otras técnicas alternativas tenemos? El punto de Palmer, ¿verdad? No se han descrito o hay una baja en lesiones vasculares, sin embargo, sí se han descrito lesiones, sobre todo en el lóbulo hepático izquierdo, ¿verdad? Pero pues es un punto en donde estamos la mayoría de tiempo libre de adherencias, ¿verdad? Acá tenemos un grosor de la cavidad de más o menos entre 3 y 4 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a angular ligeramente menor de 90 grados para poder entrar. No hay necesidad de hacer una retracción porque la misma caja torácica me va a permitir a mí mantener la tensión y que pues no tenga ese rebote no deseado. Vamos a escuchar los 2 clics de la fase anterior, fase posterior y el peritoneo y pues recomendable siempre, pues coloquemos una sonda nasogástrica, ¿verdad? Punto de Palmer, 3 centímetros por debajo del reborde costal en la línea imaginaria de la mama, ¿verdad? Ligeramente por debajo de 90 grados y pues directamente 3 a 4 centímetros para adentro, hacia adentro. La técnica abierta es una técnica pues muy utilizada por muchos. Es la técnica que personalmente a mí más me gusta, con la que más me siento yo seguro, porque pues estamos haciendo una mini laparotomía, es cierto, pero pues tenemos ojos vista. Esta técnica describe menos lesiones vasculares, sin embargo no nos limita a las lesiones a órgano, ¿ok? Entonces siempre con el debido respeto y cuidado que se merece. Una incisión umbilical de 2 o 3 centímetros, retraemos el peritoneo y hacemos una verificación de que no tengamos una adherencia o intestino pegado al peritoneo, hacemos una incisión de 1 centímetro, anclamos a los lados Bicril 1, ¿verdad? Que nos va a permitir la retracción de la pared abdominal e introducimos el trocar siempre a 45 grados, ¿ok? Es un trocar cerrado, si lo ven acá, vamos a verlo en la siguiente, que pues nos permite movilizar
esta especie de tornillo que va a tener acá, ¿verdad? Que va a adherirse a la incisión. Tenemos aquí un poquito más de fuga de neumo, eso sí. Sin embargo, la entrada para mí es en lo personal un poco más segura. La incisión directa del trocar, ojo, son pacientes muy bien seleccionadas, sobre todo pacientes multíparas que tienen una flacidez abdominal bastante generosa, ¿verdad? Pacientes delgadas y que el cirujano tenga la suficiente fuerza para poder traccionar el tejido y permitirnos alejar y entrar a 45 grados, ¿verdad? Así se requiere bastante fuerza para empujar este trocar. Se hace una pequeña incisión umbilical, la tracción abdominal y la mano dominante empuja el trocar. ¿Qué beneficios tiene esta técnica? Por algunos utilizada, pues es una técnica rápida, pero deben de seleccionar cuidadosamente a sus pacientes. Vemos un abdomen flácido, ¿ok? Hacemos la incisión, colocamos nuestro trocar a 45 grados, hacemos la retracción del tejido y vamos para adentro, ¿ok? Sin neumo previo. Y pues nos vamos adelantando un poco pues a la tecnología, ¿verdad? El OptiView. Son trócares que nos permiten o nos dan la oportunidad de no hacer tanta retracción. Con un movimiento circular giratorio en sentido de las agujas del reloj vamos a ir retrayendo el tejido. Podemos hacer la visión directa, podemos hacerla con neumo o sin presencia de neumo. Y lo que nos va a permitir es ir elevando el tejido. Debemos utilizar un lente de 0 grados que nos permita ir guiándonos y viendo el avance que tenemos. Vamos a ver la apertura sobre la aponeurosis. Seguimos girando en sentido de aguja del reloj. ¿Ok? Vemos cómo entra la pestaña que tiene acá en la aponeurosis. Seguimos girando en sentido de la aguja del reloj. Llegamos, desgarramos la aponeurosis, vamos al músculo. El plano muscular, seguimos girando y hasta llegar a la apertura peritoneal y entrada a la cavidad. Siempre, ojo en el punto de entrada. Lo primero que hacemos es la revisión en el punto de entrada. Y pues como última técnica, esta no es una técnica tan utilizada, ¿verdad? Pero cabe mencionarla. Podemos tener acceso a la cavidad peritoneal transcervical o en el fondo de saco. Se han descrito múltiples lesiones a órganos, ¿verdad? Esta es una técnica en pacientes, elegida para pacientes obesos, en pacientes con insuflación fallida, que hicimos un preneumo peritoneo extenso, no en pacientes con fibromas grandes porque nos vamos a quedar cortos y nos vamos a quedar en el fibroma, o en pacientes que estamos haciéndole una laparoscopía diagnóstica o cromotubación, ¿verdad? La paciente en posición intermedia de Trendelenburg, colocamos siempre la sonda Foley, espéculo, tenáculo, retracción y vamos hacia adentro con la aguja de Beres. Creo que esto, quienes han entrado a sala en alguna ocasión, les ha pasado que con el manipulador, ¡pum!, nos vamos hasta el fondo y perforamos el útero, pero es para que tengan una imagen de cómo vamos a crear el neumo con esta técnica. Y en resumen, pues esta es la plática, ¿verdad?, para el curso básico que estamos llevando a cabo, un curso longitudinal, y pues las recomendaciones en cuanto a neumoperitoneo y técnicas de acceso, que sea un proceso, una serie de pasos a seguir, sean metódicos, ¿verdad? No obvien ningún paso. Recuérdense que la seguridad es ante todo antes de una cirugía. Y pues si somos metódicos, no veamos ningún paso, vemos nuestra seguridad, pues lo más probable es que tengamos un 50% de esta batalla ya ganada. Y pues esta es la cara que vamos a tener al tener esta visión tan grande, tan amplia, de un buen neumoperitoneo que nos va a permitir un amplio campo, ¿verdad? Similar a esta. Muchas gracias.